Hola, yo soy Alejandra Galindo y voy a hablar acerca del infarto agudo del miocardio. Primero tenemos que el infarto agudo del miocardio es la necrosis del tejido cardíaco por falta de oxígeno. En cuanto a la etiología del infarto agudo del miocardio, tenemos que se lleva a cabo por la oclusión arterial coronaria por una placa de ateroma. Primero, esta placa de ateroma en la arteria coronaria va a sufrir un cambio en su consistencia, ya sea por una hemorragia, una erosión o una rotura. Después, esta placa se va a exponer al colágeno endotelial y al contenido necrótico. Y así, las plaquetas se van a adherir, se activan y van a formar microtrombos. Después, va a haber un vasoespasmo que está estimulado por mediadores liberados por las plaquetas. Posteriormente, el factor tisular va a activar la vía de coagulación incorporándose al trombo. Y así, finalmente, se va a expandir el trombo hasta ocluir por completo la luz vascular. En epidemiología, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, indica el infarto agudo de miocardio como la principal causa de muerte en el mundo, especialmente en la sexta década de la vida, donde la mayor prevalencia se da en los hombres y el 75% de los pacientes presentan hipertensión arterial previa. Dentro de los factores de riesgo destaca la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, diabetes, el sedentarismo y antecedentes familiares de hipertensión o de infarto agudo de miocardio. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener principalmente al dolor torácico. Este se va a sentir como una presión intensa y de duración prolongada. Se va a extender en el brazo izquierdo, en el hombro izquierdo, en la espalda, en el cuello y mandíbula del lado izquierdo. También va a haber disnea a causa de la reducción del gasto cardíaco en el ventrículo izquierdo. Y también puede haber diaforesis, vómito, mareos, debilidad y náusea. Y aquí tenemos una imagen donde son los principales lugares donde va a afectar el infarto agudo de miocardio, que ya sea en el pecho, ausencia de aire, dolor en el brazo, en el cuello y náusea. El diagnóstico inmediato para el infarto agudo de miocardio después de que se reciba el paciente con los síntomas presentados anteriormente va a ser el diagnóstico por electrocardiograma. En la fase de isquemia vamos a tener una onda T negativa. En la fase de lesión vamos a tener una elevación del segmento ST, como se puede apreciar aquí. Y finalmente, en la fase de necrosis vamos a tener una onda Q profunda. En el diagnóstico de laboratorio del infarto agudo de miocardio, el estudio más importante va a ser la química sanguínea, ya que aquí se medirán los marcadores biológicos de necrosis, que son la creatina sinasa MB, troponinas cardíacas y mioglobina. La creatina sinasa MB va a tener una elevación entre 3 a 6 horas después del inicio del cuadro, alcanzando un pico máximo de 12 a 18 horas más tarde. Las troponinas cardíacas van a mantener niveles plasmáticos normales entre 6 a 9 horas después del comienzo de la isquemia. La troponina I va a permanecer elevada hasta 10 días después del cuadro y la troponina T va a permanecer elevada hasta 14 días después del cuadro. Y la mioglobina va a ser el marcador más precoz del infarto agudo miocardio, ya que ésta se va a elevar entre 1 a 4 horas tras el inicio del cuadro. Sin embargo, las troponinas cardíacas son los marcadores más específicos, ya que pueden permitir el reconocimiento de infartos poco extensos indetectables por los métodos de diagnóstico clásicos. En la gráfica del lado derecho podemos observar cómo estos distintos marcadores biológicos de necrosis van aumentando en las horas posteriores al infarto. Además de los marcadores biológicos de necrosis, también se encuentran con otros indicadores de laboratorio que son muy útiles para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, en la hematología se encuentra la leucocitosis con neutrofilia de hasta 20.000 células por mililitro tras 2 horas de iniciado el cuadro, alcanzando el pico máximo a los 4 días. Se va a encontrar también una eosinopenia absoluta y el volumen de sedimentación globular va a tener una elevación a partir del segundo o tercer día tras el infarto agudo de miocardio. En cuanto a la bioquímica, vamos a encontrar una hiperglucemia en los primeros días, urea elevada, hipomagnesemia y niveles de colesterol descendidos. Y finalmente, en cuanto a la orina, va a haber una glucosuria que sea fugaz e inconstante
y una mioglobinuria que se encuentra en los infartos más extensos. El tratamiento del infarto agudo de miocardio va a tener 4 principales metas. La primera es inhibir la coagulación sanguínea mediante anticoagulantes como el ácido acetil salicílico y el clopidogrel, y el uso de antitrombóticos como la heparina y la warfarina. También se va a buscar disminuir demandas miocárdicas de oxígeno con betabloqueadores como el propanolol y el metoprolol, ya que estos reducen la frecuencia cardíaca, la contractilidad cardíaca y la presión arterial. Los antagonistas de calcio, que van a reducir la demanda de oxígeno y por ende el trabajo del corazón, teniendo como principal ejemplo al amlodipino. Y los IECA, que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 en 2, teniendo como principal representación al captopril y al enalapril. Estos van a tener una acción vasodilatadora arteriovenosa y van a reducir la precarga, poscarga y las demandas de oxígeno. También se va a buscar el aumento del aporte miocárdico de oxígeno con nitratos y antagonistas del calcio. Y finalmente se va a retrasar la progresión de aterosclerosis coronaria mediante las estatinas, ya que estas van a reducir el riesgo del infarto de miocardio, reduciendo la biosíntesis hepática de colesterol y lípidos sanguíneos, representándose en lovastatina y pravastatina. Además del tratamiento farmacológico, se recomienda la reducción del estrés, reducir el tabaquismo o evitarlo por completo, así como el alcoholismo, y se recomienda una alimentación saludable, baja en colesterol y baja en sodio, y ejercicio. Bueno, eso es todo por mi parte en cuanto al infarto agudo de miocardio. Espero que le haya gustado y gracias por su atención.